Academia Intergaláctica, en la vasta extensión del cosmos, enclavada entre las estrellas brillantes y las galaxias arremolinadas, se encontraba la prestigiosa Academia Intergaláctica, un faro de conocimiento y aprendizaje. La Academia atraía a las mentes más brillantes de incontables civilizaciones alienígenas de todo el universo. En este día en particular, un grupo de estudiantes entusiastas de varios sistemas estelares se reunieron en la gran sala de conferencias con los ojos abiertos de anticipación. Provenían de mundos con nombres como Safiria Qualo y Ateris 9, cada uno trayendo sus perspectivas únicas y su sed de comprensión. Mientras los estudiantes se acomodaban en sus asientos, un silencio cayó sobre la sala. Las puertas se abrieron con un suave silbido y entró el profesor Sorax, un reconocido historiador, conocido por su amplio conocimiento de las civilizaciones galácticas. Su cráneo alargado y su piel iridiscente y brillante lo marcaban como miembro de la antigua y sabia especie. Sin. Saludos. Jóvenes eruditos. El profesor Sorax comenzó su voz resonando por el pasillo. Hoy nos embarcamos en un viaje a través de los anales de un mundo más peculiar e intrigante. Tierra. Un murmullo de emoción ondeó a través de los estudiantes. Tierra, el mítico planeta de los humanos, había sido durante mucho tiempo un tema de fascinación y especulación entre la comunidad galáctica. Cuentos de su tenacidad, ingenio y comportamiento desconcertante se habían extendido por todas partes. El profesor Sorax activó la pantalla holográfica y una imagen de un planeta vibrante azul y verde se materializó ante los estudiantes. Tierra continuó un mundo lleno de vida, diversidad y una especie conocida como humanos. Su historia está marcada por grandes triunfos y desafíos profundos, y hoy profundizaremos en un aspecto particularmente intrigante de su existencia, su propensión al conflicto y la guerra. Los estudiantes alienígenas se inclinaron hacia adelante en sus asientos, sus mentes zumbiban con preguntas y curiosidad. ¿Qué podría impulsar a una especie para participar en un comportamiento tan destructivo? ¿Qué secretos se esconden en los animales de la historia de combate de la Tierra? Cuando el profesor Sorax comenzó su conferencia, los estudiantes se vieron arrastrados a un mundo de antiguas batallas que enfrentaban civilizaciones y la marcha implacable del progreso humano. No sabían que el relato de la historia de combate de la Tierra cambiaría para siempre su percepción de esta especie enigmática y la naturaleza misma de la existencia. Los primeros conflictos de la Tierra. El profesor Sorax llenó su voz la sala de conferencias mientras profundizaba en las profundidades de la historia antigua de la Tierra. La pantalla holográfica brillante revelando imágenes de humanos primitivos, enzarzados en feroces batallas, armados con nada más que rudimentarias armas de piedra y una determinación inquebrantable de supervivencia en los primeros días de la civilización humana. El profesor Sorax explicó que la guerra era una lucha constante por los recursos, el territorio y el poder. Las tribus se enfrentaban entre sí, impulsadas por los instintos primarios de supervivencia, y el dominio de los estudiantes alienígenas observaban en silencio atónito como escenas de brutal combate cuerpo a cuerpo que se desarrollaban ante ellos. El concepto de guerra tan ajeno a sus propias sociedades pacíficas parecía casi incomprensible. Pero ¿por qué preguntarle al ser cristalino esbelto de Etis 9 por qué recurrirían a tal violencia? El profesor Sorax se acercó pensativamente. Es una pregunta que ha desconcertado durante mucho tiempo incluso a las mentes más brillantes de la galaxia. Los humanos que ves son una especie compleja y paradójica. Son capaces de una gran compasión y creatividad, pero también son propensos a la agresión y destrucción. A medida que avanzaba la conferencia, los estudiantes aprendieron sobre el ascenso y la caída de los poderosos imperios, el choque de civilizaciones y una marcha implacable de la ambición humana desde las conquistas de Alejandro Magno hasta las sangrientas campañas de Napoleón Bonaparte. La historia de la Tierra era un tapiz tejido con los hilos del conflicto y la conquista. La brutalidad y la aparente insensatez de la guerra humana son realmente impactantes.
El profesor Sorax reconoció haber sentido el malestar entre sus estudiantes, pero es importante entender que estos conflictos no eran simplemente actos de violencia sin sentido, sino que estaban impulsados por factores sociales, económicos y políticos complejos que dan forma al curso de la historia. Humanos. Los estudiantes murmuraban entre ellos lidiando con las implicaciones del tumultuoso pasado de la Tierra. ¿Cómo pudo una especie tan propensa al conflicto y la destrucción haber sobrevivido y prosperado durante tanto tiempo? ¿Y qué significaba esto para sus interacciones con la galaxia galáctica más amplia? Comunidad a medida que la conferencia llegaba a su fin. El profesor Sorax centró su atención en un momento crucial en la historia galáctica, un momento que cambiaría para siempre la forma en que el universo percibía a los enigmáticos humanos de la Tierra con un movimiento de su mano. La pantalla holográfica cambió, revelando el espectro inminente de una guerra que sacudiría los cimientos mismos del cosmos, la Guerra Galáctica. La pantalla holográfica en la sala de conferencias parpadeó, y la imagen de una flota alienígena amenazante llenó la habitación. La voz del profesor Sorax se volvió solemne cuando comenzó a contar los eventos de la Guerra Galáctica. Un conflicto que había amenazado con desgarrar el mismo tejido del universo, era un momento de gran peligro. Dijo que sus ojos distantes con el peso de la memoria, el imperio soriano, una potencia despiadada y expansionista, había puesto sus miras en conquistar la galaxia, conocida una por una. Civilizaciones pacíficas cayeron ante su poder, hasta que, solo un puñado de mundos permanecieron libres los estudiantes alienígenas, escuchando atentamente sus corazones pesados con el conocimiento del sufrimiento y destrucción causados por el ataque Sorin. Muchos de su propia especie han sido tocados por la guerra, sus historias marcadas para siempre por las cicatrices del conflicto, pero entonces, el profesor Sorax continuó con una nota de asombro arrastrándose en su voz algo extraordinario. Sucedió la Tierra, un mundo que había sido pasado por alto, por la comunidad galáctica subió al escenario de la política interestelar, y con su llegada la marea de la guerra comenzó a girar una pantalla holográfica, cambiando escenas de ingenio y valentía humana, elegantes naves espaciales plateadas adornadas con el emblema de la Tierra, cortaron el vacío enfrentándose a la flota soriana durante ataques de golpe y fuga. Soldados humanos vestidos con avanzados trajes exo lucharon junto a sus aliados alienígenas en la superficie de mundos asediados. Sus tácticas poco convencionales y sorprendentes, los humanos trajeron una nueva dimensión de la guerra. El profesor Sorax explicó, sus ojos brillando de admiración. Sus estrategias eran impredecibles, su resolución inquebrantable, lucharon con una ferocidad y determinación que tomó a los Sorin desprevenidos, y lentamente pero con seguridad comenzaron a hacer retroceder la marea de la conquista. Los estudiantes alienígenas observaron con asombro cómo las escenas de batalla se desarrollaban ante ellos. Los humanos tan a menudo descartados como primitivos y atrasados por la comunidad galáctica, estaban demostrando ser una fuerza a tener en cuenta con sus victorias. Contra todo pronóstico, eran un testimonio de su espíritu indomable y coraje inquebrantable. ¿Pero cómo?, preguntó una joven y brillante académica de Qualo, con el ceño fruncido en confusión. ¿Cómo podía una especie tan nueva en el escenario galáctico con una tecnología tan atrasada a la de los Sorin lograr una fe tan increíble? El profesor Sorax, sonriendo con un brillo comprensivo en sus ojos. Ah, esa es la pregunta. No es que el secreto del éxito de la Tierra no reside en su tecnología o en sus números, sino en algo mucho más profundo, algo que los distingue de ¿alguna otra especie en la galaxia? Los estudiantes se inclinaron hacia adelante. Su curiosidad alcanzó su punto máximo. ¿Cuál era esta cualidad misteriosa que había permitido a los humanos lograr lo imposible? ¿Qué secretos se escondían? En las profundidades del espíritu humano
esperando ser descubierto mientras el profesor Sorax se preparaba para revelar la verdad detrás de los triunfos de la Tierra, los estudiantes contuvieron la respiración ansiosa por desentrañar el enigma de esta notable especie y las lecciones que podrían aprender de su viaje increíble, la resiliencia y el ingenio humanos. La voz del profesor Sora resonó por la sala de conferencias. Sus palabras se llenaron de una mezcla de admiración y asombro mientras profundizaba en los factores clave detrás de los notables éxitos de la Tierra en la Guerra Galáctica. Los humanos que comenzaron poseen una cualidad que es tan rara como poderosa e inquebrantable resiliencia frente a la adversidad cuando se enfrentan a riesgos aparentemente insuperables. No se acobardan ni se rinden, en cambio, se levantan al desafío adaptándose y evolucionando para superar cualquier obstáculo que se encuentra en su camino. La pantalla holográfica brillaba revelando escenas de soldados humanos luchando contra las fuerzas Zorin en la superficie de mundos distantes, a pesar de estar en inferioridad numérica y de armamento. Los humanos se niegan a dar marcha atrás. Su determinación y coraje brillan en cada acción. Pero la resiliencia por sí sola no explica sus victorias. Continuó el profesor Sorax. Sus ojos brillaban de entusiasmo. Es su ingenio ilimitado, su capacidad de pensar fuera de los confines de la sabiduría convencional, lo que realmente los distingue. La pantalla cambió y mostró imágenes de científicos e ingenieros humanos trabajando arduamente en sus laboratorios y talleres. Los estudiantes alienígenas se sumergieron en la fascinación mientras los humanos jugaban con dispositivos extraños y desarrollaban armas y tecnologías innovadoras que desafiaban las mismas leyes de la física, desde la creación del motor FTL, que les permitió atravesar las estrellas, hasta el desarrollo de la red de comunicación cuántica entrelazada, que permitió la coordinación instantánea a través de vastas distancias. Los humanos han empujado constantemente los límites de lo posible, explicó el profesor Sorax. Su voz se llenó de con respeto. Los estudiantes murmuraron entre ellos, sus mentes corriendo con las implicaciones de estas revelaciones. Los humanos, una vez descartados como primitivos e insignificantes, estaban demostrando ser una fuerza de la naturaleza. Su ingenio y adaptabilidad no tenían comparación con ninguna otra especie en la galaxia, pero quizás el aspecto más notable del ingenio humano. El profesor Sorax agregó que su tono cada vez más sombrío es su capacidad de encontrar esperanza e inspiración, incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, cuando el peso del universo amenaza con aplastar sus espíritus. Los humanos encuentran una manera de perseverar para seguir. Luchando por un mejor mañana, la pantalla cambió una vez más, revelando una escena que siempre quedaría grabada en las mentes de los estudiantes alienígenas. Un solo soldado humano golpeado y ensangrentado estaba de pie sobre una pila de escombros, una bandera hecha jirones de la tierra agarrada en su mano. Sus ojos llenos de una resolución inquebrantable parecía mirar directamente a los corazones de aquellos que vieron esto. El profesor Sorax dijo suavemente que el verdadero poder del espíritu humano no son sus armas ni su tecnología lo que los hace grandes, sino su inquebrantable creencia en sí mismos y en la rectitud de su causa. Es esta creencia, esta fe inquebrantable, la que los ha llevado a través de los días más oscuros de la Guerra Galáctica y hacia la luz de un nuevo amanecer. Cuando la conferencia llegó a su fin, los estudiantes extraterrestres se sintieron llenos de un nuevo respeto y admiración por los humanos de la Tierra. Sus mentes se arremolinaban con preguntas y un deseo ardiente de aprender más sobre esta especie enigmática que había desafiado las probabilidades y cambiado el curso de la historia galáctica. Y, mientras salían de la sala de conferencias, cada estudiante llevaba consigo una chispa de inspiración, un rayo de esperanza de que quizás, frente a sus propios desafíos y adversidades, ellos también podrían encontrar la fuerza y el ingenio para
Elévense y forjen sus propios destinos tal como lo habían hecho los humanos, una nueva perspectiva, cuando los últimos estudiantes alienígenas salieron de la sala de conferencias. El profesor Sorks estaba de pie en el podio, su mirada distante y pensativa. La historia de combate de la Tierra, de la resiliencia y el ingenio de la especie humana había dejado una marca indeleble en las mentes de sus jóvenes pupilos. En los pasillos y patios de la Academia Intergaláctica, los estudiantes se reunieron en pequeños grupos. Sus voces se apagaron con una mezcla de asombro y contemplación. Las revelaciones de la conferencia habían sacudido los cimientos mismos de su comprensión, desafiando creencias y preconcepciones de larga data sobre la naturaleza del universo y el papel de la comunidad galáctica. Nunca me di cuenta, susurró un ser etéreo delgado de Seria. Cuánto habíamos subestimado a los humanos, su fuerza, su determinación es diferente a cualquier cosa. Nunca me he encontrado con otros que asintieron con la cabeza en señal de acuerdo, con los ojos muy abiertos, con un nuevo respeto por la especie que una vez habían descartado como primitiva e insignificante. Los cuentos de valentía humana y de innovación habían tocado una fibra sensible dentro de sus corazones, encendiendo una chispa de curiosidad y asombro que no podía ser extinguida. Quiero aprender más, declaró una joven y brillante académica de Qualls, su voz llena de determinación, no solo sobre su historia de combate, sino sobre su cultura, su arte, su ciencia, todo lo que los hace quienes son. El sentimiento fue repetido por muchos de sus compañeros estudiantes. Sus mentes zumbaban con las posibilidades que se avecinaban. Los humanos, una vez un misterio envuelto en mitos y especulación, ahora parecían tentadoramente cerrados. Sus secretos esperaban ser descifrados por aquellos con el coraje y la voluntad de dejarlos afuera. A medida que pasaban los días, el impacto del profesor Sorax, su conferencia, continuó resonando. Por los pasillos de la academia, los estudiantes se sumergieron en textos antiguos y archivos holo, buscando profundizar su comprensión de la Tierra y sus enigmáticos habitantes. Algunos incluso se atrevieron a soñar con un futuro en el que los humanos y la comunidad galáctica podría estar uno al lado del otro, unidos en una causa común de paz, progreso y entendimiento mutuo. Y mientras los estudiantes extraterrestres miraban a las estrellas, sus corazones se llenaron de un nuevo sentido de propósito y posibilidad. Sabían que las lecciones que habían aprendido de la historia de combate de la Tierra permanecerían con ellos para siempre, porque en la historia de resiliencia e ingenio humanos habían encontrado no solo una fuente de inspiración, sino un vistazo del potencial infinito que yacía dentro de cada ser sensible, esperando ser desatado en el universo en los años venideros. Los estudiantes de la Academia Intergaláctica se convertirían en líderes, pensadores y visionarios por derecho propio, sus caminos para siempre moldeados por las lecciones que habían aprendido de los humanos de la Tierra, y mientras avanzaban hacia lo desconocido armados con el conocimiento y la sabiduría de los siglos, llevaban consigo la inquebrantable creencia de que ningún desafío era demasiado grande, ningún obstáculo demasiado abrumador para aquellos que se atrevían a soñar con un mañana mejor. Y así la leyenda de la Tierra y su espíritu indomable se expandió por toda la galaxia, como un faro de esperanza e inspiración para todos los que escucharon su llamado, porque al final no fue el poder de sus armas ni la sofisticación de su tecnología lo que hizo grandes a los humanos, sino la fuerza de sus corazones, el poder de sus mentes y los inquebrantables lazos de su unidad frente a la adversidad. Una lección tal vez para todos nosotros.